Hoy precisamente vamos a hablar de ser transformados por la palabra de Dios. En pantalla vamos a poner una foto de un hombre que se llama A.J. Jacobs o A.J. Jacobs. Y este es uno de esos tipos excéntricos. Este es uno de esos hombres que llaman la atención, que no tienen pena de nada, se ganan la vida haciendo cosas raras. Jacobs escribió un libro. Este libro terminó siendo una farsa, pero él escribió un libro y el libro se llama El año en que viví bíblicamente. Se le ocurrió la idea a este loco, a pesar de que él es agnóstico, se le ocurrió la idea de vivir un año conforme a lo que decía la Biblia. Para aquellos que no saben, una persona agnóstica es alguien que reconoce la existencia de Dios, pero piensa que Dios no se relaciona con nosotros, que Dios es incomprensible y que Dios no interviene con las personas. Es una manera de ser semi-ateo. Entonces es agnóstico y él se le ocurre la loquera de vivir un año bíblicamente, pero lo hizo al pie de la letra. Fue a una tienda de libros, compró una Biblia, compró varios libros que le ayudaron, entre comillas, a entender la Biblia, y de repente se agarra a él a escribir toda norma que encuentra en la Biblia, claro, los 10 mandamientos ahí. Se vistió de túnicas, se dejó crecer la barba, consiguió un cayado del pastor, aprendió a tocar el arpa, empezó a dejar de saludar de mano, a no tocar a mujeres inmundas. Yo no sé cómo logró hacer esto, pero bueno. Y él, viviendo en Nueva York, él asumió, empezó a apedrear a mujeres en las calles de Nueva York, porque él asumió que toda mujer aquí en la gran metrópoli, bueno, allá en la gran metrópoli, pues era fornicaria o adúltera. Se llevó su costalito de piedras, ¿verdad? Y a apedrear a mujeres adúlteras y todo. Y el libro, como dije ahorita, terminó siendo una farsa. La vida de él, no lo critico de ninguna manera, pero está bien interesante y chistoso el que a alguien se le ocurra hacer algo así. ¿Y por qué lo traigo a mención? Bueno, porque despierta algunas preguntas interesantes, y la primera de ellas es tan obvia que va a crear una reflexión en nosotros. Dejarse crecer la barba, vestirse con túnicas, tocar el arpa, ¿es realmente vivir bíblicamente? Todos vamos a responder, pues no, ¿verdad? Obviamente no. Pero entonces, si eso no es vivir bíblicamente, la pregunta central es, ¿qué es entonces vivir bíblicamente? ¿Cómo hacemos este libro nuestro? ¿Cómo nos relacionamos con él? ¿Cómo es que le damos a este libro el reconocimiento de ser la autoridad máxima en todo lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que nosotros debemos de pensar de la Biblia? ¿Tiene la Biblia la autoridad realmente de decirnos cómo vivir? ¿Tiene la Biblia las normas suficientes para darnos la clave? ¿La Biblia tiene las respuestas a de dónde venimos, por qué estamos aquí, a dónde vamos? Pues todas estas respuestas a todas estas preguntas son muy interesantes, y así de entrada podemos llegar a un par de conclusiones muy simples. O la Biblia es un libro escrito por personas sabias, que realmente termina siendo un libro de sabiduría, quizás de historia, y es esto: o la Biblia realmente es la palabra que salió de la boca de Dios y fue plasmada en letras y nos ha llegado a nosotros con una gracia increíble. Yo creo que la gran mayoría de nosotros vamos a llegar a la conclusión de que la Biblia es la palabra de Dios. La idea de este mensaje es que podamos darle ese peso a la palabra de Dios que realmente merece. Y yo quiero unir el mensaje de la semana pasada con el mensaje de esta semana, porque la semana pasada hablamos sobre la naturaleza de Dios, hablamos sobre la importancia de conocer a Dios.
Y hoy quiero unir un mensaje con el otro, porque la principal forma en como nosotros vamos a conocer a Dios es a través de la palabra de Dios. Él nos ha dado su palabra para que nosotros le conozcamos. Nosotros estamos viviendo en una era diferente y ahora ya tenemos el canon completo de la Escritura. Y claro, la oración va a ayudar a conocer a Dios. Ayunar va a ayudar a elevar tus sentidos espirituales y tu fortaleza espiritual, y te va a ayudar a conocer más a Dios, congregarte, etcétera. Pero conocer a Dios es una relación entre una lectura que no es realmente una lectura, sino un estudiar, una relación entre lo que el Espíritu Santo, el maestro de la palabra de Dios, nos está explicando conforme nosotros vamos leyendo. Entonces la Biblia termina teniendo un valor mucho más allá de lo que nosotros le damos a simple vista. Al final ustedes quieren llevarse esta conclusión. Está un poco larga, pero va a cobrar mucho sentido. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando nosotros abrimos la Biblia y leemos la Biblia nos abre a nosotros y nos lee a nosotros y nos analiza de la forma más profunda posible. Cuando leemos la Biblia podemos ser transformados por la palabra de Dios si tenemos un corazón abierto. Insisto, es un poco larga, pero va a ir cobrando sentido cada vez más. Déjenme avanzar al primer punto. ¿Qué es exactamente la Biblia? Ok, este hombre A.J. Jacobs sometió su vida por un año a vivir toda norma bíblica. Yo creo que debió de haber invertido un año o más en la lectura y un año en la aplicación de la Biblia, pero en cierta forma él puso la Biblia como la autoridad a seguir, como la línea a seguir. Pero el asunto es que no encontró a la persona de la Biblia. Leyó la Biblia, pero no encontró a Dios. Leyó la Biblia y tras leer Antiguo Testamento y leer Nuevo Testamento no llegó a la conclusión de la Biblia. Y tú dices, ¿cuál es la conclusión de la Biblia? Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, lo hablamos semana pasada o antepasada, apunta a Jesús, lo que vendría. Todo el Antiguo Testamento es como una carretera. Les ha tocado viajar, estoy seguro, y han visto los letreros de qué pueblos están adelante, cuántos kilómetros o millas faltan para llegar a cierto lugar. Y vamos manejando y los letreros nos van diciendo qué es lo que viene. El Antiguo Testamento es una carretera y nos va diciendo que adelante está Jesús, nos va dando señales apuntándonos hacia la persona de Jesús. Y el Nuevo Testamento no hace otra cosa más que enseñar a Jesús, exaltar a Jesús. Así de que leer la Biblia completa es ir a la conclusión que es Jesucristo. Jacobs no lo encontró. Todos hemos escuchado a personas que han dicho: yo he leído la Biblia de pasta a pasta. Pero la pregunta es, al leer la Biblia de pasta a pasta, ¿encontraste a la persona de la que habla la Biblia? ¿Llegaste a la conclusión a la que le habla la Biblia? ¿Fuiste transformado por la palabra de Dios? Esa es realmente la parte interesante y importante de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es mucho más maravillosa y poderosa y capaz de transformar nuestras vidas de una manera tan radical, mucho más que solo un libro de instrucciones. Sin embargo, no es posible entender la palabra de Dios y obtener algún beneficio de ella sin que nosotros creamos en lo que la Biblia dice. Lo vuelvo a repetir: no podemos obtener ningún beneficio, nada de la Biblia, si no creemos e interactuamos con lo que la Biblia dice. La palabra de Dios está viva. He escuchado con tristeza decir de algunos cristianos, o que quizás se dicen cristianos, que debes de tener una Biblia abierta en tu casa para que haya bendición. No tiene sentido.
quisiera usar otras palabras, pero no tiene sentido. Es como comprar mandado y ponerlo en la mesa y decir: hijos, este mandado lo vamos a poner aquí en la mesa para que siempre haya provisión en la casa, y nunca lo comemos. ¿Me entiendes? Pues tus hijos después de 3 días con tripas crujientes nomás van a estar viendo y de nada sirve el mandado. Es como invitar a alguien a tu casa y sentarlo en una silla y no hablarle, ignorarle totalmente. La Biblia está viva. Lo interesante de la Biblia no es que esté ahí. Lo importante de la Biblia es que esté aquí. No es cuánto de la Biblia está aquí, es cuánto de la Biblia está aquí, cuánto de la Biblia nosotros vivimos. Si nosotros sabemos demasiado de la Biblia, pero vivimos muy poco la piedad y la enseñanza de la Escritura, nos vamos a volver religiosos. Religiosos es como tener demasiada de algo en tu refrigerador, demasiados frijoles cocinados, una olla inmensa, y pues aunque comes, pero el resto de la olla de frijoles se termina siendo agria. ¿Les ha tocado abrir frijoles agrios? Delicioso, ¿verdad? Horrible. Hasta te queda tu nariz así como: qué horrible sabe, qué horrible huele. Así huelen los religiosos. Demasiada Biblia y muy poca piedad. Jesús confrontó a los fariseos y les dijo: hacen esto y tantas normas, similar a Jacobs, quieren todas las normas y todas las reglas, pero olvidan los aspectos importantes de la ley: justicia, misericordia y fe. Entonces, lo importante de la Escritura es lo que nosotros leemos, entendemos, nos transforma y lo vivimos. Lo que nosotros sabemos de Dios, lo que sabemos en cuanto a la salvación, lo sabemos por lo que dice la Escritura. Muchos piensan que la Biblia es un libro de normas que nos dice cómo vivir, cómo ser esposos y cómo esto y cómo aquello, y eso es una verdad, pero no es totalmente la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia no tiene nada que ver contigo. Aunque leamos en la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, la Biblia no habla de ti. La Biblia no habla de mí. La Biblia tiene que ver con Dios y con lo que Dios ha hecho. Y aunque seamos salvos, la principal razón de la salvación no solo es porque Dios es amor, sino porque Dios quiere ser altamente glorificado. Otros piensan que la Biblia es un libro de héroes. Y esa es una verdad, pero no es la verdad, porque efectivamente en la Biblia encontramos tantos héroes que por la fe alcanzaron e hicieron proezas para Dios. Ustedes pueden ir con calma al libro de Hebreos capítulo 11, van a encontrar un listado completo, y les voy a dar un consejo cuando la parte de la Escritura dice: y tiempo me faltaría de Jefté y de otros, que no menciona lo que hicieron. Cuando estén leyendo ese capítulo 11 de Hebreos, vayan a sus referencias y vean ¿quién fue Jefté? Un juez impresionante. Y todos estos hombres que así de pasadita se mencionan, porque no hay tiempo para mencionarlos. Sin embargo, la Biblia no es un libro de héroes. La Biblia es el relato de un solo héroe, un príncipe que, teniendo todos los atributos de realeza, renunció a ellos y se aventó a una aventura que le costaría la vida para ir a rescatar a su amada de una muerte segura, y por ello recibió el máximo honor en el reino. Y ese príncipe, ustedes saben quién es, porque creo que ya saben cuál es la conclusión de la Biblia, ¿verdad? ¿Quién es ese príncipe? Más fuerte. Bien, todas las historias que nosotros encontramos en la Biblia nos llevan a un solo tema, y es Dios buscando al hombre. Es la historia cómo Dios creó todas las cosas, creó al hombre, cómo el hombre se rebeló ante Dios y cómo Dios trazó un plan para volver a restaurar al hombre. Ese es un resumen muy sencillo y completo de la Escritura. Nosotros vamos a poder ver la persona de Jesús. Por eso digo que la conclusión de la Escritura es Jesús. Vamos a poder ver la persona de Jesús en casi cada página de la Biblia. De hecho, a mí me ha dejado muy impresionado, y no recuerdo si fue John Piper o Paul Washer, pero uno de estos dos, que son mis primos, por cierto, no les había dicho,
toque en familia. No, uno de ellos dos dijo que si nosotros estamos leyendo un pasaje de la Biblia y no podemos ver la gloria de Cristo brillar en él, es porque no lo estamos entendiendo. A mí me ha dejado pensando esta afirmación, porque efectivamente podemos ver a Jesús en cada página de la Escritura. Les menciono un par de ejemplos. Encontramos la vida de Abraham. Dios le da una promesa de un hijo y, ¿verdad?, sabemos todo el drama de cómo llegó un hijo que sería la promesa. ¿Y qué sucede? Dios le pide que sacrifique a su hijo. Y vemos el dolor del sacrificio de un padre y vemos el amor de Dios reflejado en esta historia. Y vemos cómo Dios proveyó un sacrificio para que su hijo no fuera sacrificado, de la misma manera en que vemos a Jesús proyectado, siendo Él el sacrificio, siendo Él la forma en como Dios provee a alguien en quien depositar la ira, para que entonces el otro pueda recibir la gracia y la misericordia de Dios. A todos nos encanta la historia de David contra Goliat. ¿Alguien la ha leído? ¿A alguien le gusta David contra Goliat? ¿Verdad? Me encanta. Yo la he leído tantas veces y nos asombra la forma en como David tenía esa fe y esa valentía. Pero es un reflejo de Jesucristo, si ustedes no lo habían visto. Porque en Jesús nadie pensaba que iba a poder lograr hacer lo que hizo. Había un gigante que no se llamaba Goliat, que se llamaba muerte, que ha tenido amenazada a la humanidad por siglos y siglos. Alguien toma una pistola, la pone en tu cabeza y casi cualquier ser humano hace lo que le piden, porque la muerte les tiene amenazando como un Goliat. La muerte tiene a la humanidad arrinconada a decisiones muy, muy limitadas, porque todos tienen miedo a morir, y de repente llega el supremo campeón y hace lo imposible, como David hizo lo imposible. Era imposible que la muerte fuera derrotada. Jesús la derrotó en la resurrección. Pudiéramos tomar cada página en la Escritura, y como esa carretera nos va llevando a la conclusión que es Cristo. La Biblia nos ha llegado a nosotros para que conozcamos al Señor, para que nos relacionemos con Él. Si me permiten, ¿hasta aquí vamos bien? Si me permite avanzar al siguiente punto, la Biblia es la palabra de Dios. Si ustedes no lo habían pensado así, la Escritura está escrita precisamente en lenguaje humano. Si aquellas personas que piensan que hay que descifrar lo que la Biblia dice y que es una codificación bien complicada, hoy va a ser muy liberador. La Biblia no es difícil de entender. No se necesita discernimiento de la palabra ni ninguna de estas cosas. Escuchen lo que les voy a decir. La Biblia está escrita en lenguaje humano por la simple y sencilla razón que Dios quiere comunicarse con los humanos. Por eso está escrita en este lenguaje, por eso nosotros la leemos y nosotros la entendemos. La Biblia posee una cualidad, posee muchas cualidades, pero una de ellas es claridad. Para ejemplificar esto, me encantaría que me acompañen ahí en sus Biblias a 2 de Timoteo 3:16. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo 3:16. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Me encanta este pasaje, me encanta, es una bendición. Déjenme poner este mismo pasaje en una traducción diferente. Está ahora en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver cómo dice en la Traducción Viviente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Déjenme ahora leer este mismo pasaje en la traducción del lenguaje actual. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, a corregirla y para mostrarle cómo debe
vivir. Ahora déjenme leer la traducción de la Biblia Peshitta. Encontraron arqueológicamente unos manuscritos en arameo. La Biblia fue escrita en Antiguo Testamento mayormente en hebreo, y el Nuevo Testamento fue escrito mayormente en griego, porque el griego era el inglés de nuestro tiempo. Entonces la gran mayoría hablaban griego, y la extensión de la palabra de Dios iba a ser mucho más fácil en griego. Pero el idioma que hablaban en aquel tiempo, principalmente los judíos, era arameo. Entonces era una consecuencia del hebreo. El asunto es que encontraron arqueológicamente manuscritos de Antiguo y Nuevo Testamento en arameo. Los tradujeron al español y nos llega la traducción Peshitta o Pesita, no sé cómo se pronuncie, y la leo. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa para enseñanza y amonestación, y para corrección y para instrucción en la justicia. 4 versiones distintas, y alguien puede decir, dicen lo mismo nomás con otras palabras. Exacto. Ese es el punto. No importa qué traducción de la Biblia tú encuentres, un poquito de razonamiento y todos tenemos la habilidad o la disposición, más bien tenemos la bendición de entender la Biblia si tenemos un corazón dispuesto. Es todo lo que se requiere: fe y disposición. Entonces la Escritura tiene otras cualidades como inerrante. La Escritura, quizás algunos dicen, bueno, es que en la resurrección dice que en un evangelio que un ángel habló con las mujeres, y en otro evangelio dice que 2 ángeles, y en un evangelio dice que primero llegó Pedro y en otro que primero llegó Juan. La Biblia es una mentira. Piensen que en aquellos días no había comunicación entre todos los escritores de los evangelios, y cada quien, de acuerdo a su perspectiva, parado en un ángulo distinto de la historia, escribió una historia que posee el mismo esqueleto y columna vertebral de los hechos. Sea un ángel o sean 2 ángeles, el hecho principal es que Jesús resucitó y la piedra estaba removida. Es como decir, nosotros en Pan de Vida estamos ubicados a unos 30 metros aproximadamente del Boulevard Oscar Flores, y llega un ingeniero civil y nos los mide. No son 30 metros, son 37.6. Son unos mentirosos. No somos mentirosos. La afirmación es cierta. No estamos a 2 kilómetros, ni estamos sobre la banqueta del bulevar. Estamos a unos cuantos metros de ahí. La Escritura es inerrante. La Escritura es suficiente. Todo lo que nosotros necesitamos saber en cuanto a Dios, en cuanto a Jesús, en cuanto a la salvación, de dónde venimos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, todo eso lo encontramos en la Escritura. Acompáñenme ahora al libro de Hebreos. Vamos a leer capítulo 4, versículo 12 de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Decimos que cuando nosotros abrimos la Biblia nos abre a nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia nos lee a nosotros. ¿Por qué? Porque es como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Quizás yo pudiera estarle diciendo a alguien, oye, endereza tu matrimonio, ama a tu esposa. Oye, endereza tu matrimonio, ama a tu esposa. Y le entra por una y le sale por la otra. Pero cuando la palabra de Dios lleva a alguien en convicción, revelación del Espíritu Santo, entendiendo de lo que está escrito, esta persona escucha una voz con un poder genuino, que es la voz de Dios, porque eso es la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios penetra hacia donde nuestras palabras no han penetrado, y esta persona se encuentra en profunda convicción, porque la palabra llegó hasta los tuétanos, porque la palabra lo abrió y discernió sus pensamientos. La palabra miró las intenciones del corazón de esta persona,
Y entonces lo abrió y lo leyó y le mostró lo correcto para que pueda ser instruido en hacer lo correcto. ¿Estamos claros hasta este punto? Jesús dijo en Juan 5:39, aparece aquí en pantalla en relación a las escrituras, dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. En otras palabras, ustedes creen que esto es la palabra de Dios, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense las palabras de Jesús en relación a la escritura: escudriñad. No dice léela de pasta a pasta, dice escudriñar. Escudriñar es un proceso de profundo análisis, es leer algo y estar pensando en él, es leer algo y ver la manera en cómo lo voy a aplicar a mi vida. Es un proceso mucho más profundo que una lectura. Si ustedes se recuerdan sus años de estudiante, leían unos 2 o 3 párrafos, tenían que hacer un resumen para el trabajo de la escuela, y con una lectura no bastaba, ¿cierto? Tenían que regresarse porque tenían que comprender la totalidad para llegar a puntos importantes. El escudriñamiento de la escritura es un proceso todavía más profundo que esto. Si ustedes quisieran saber más atributos, más conceptos, por qué nos ha llegado la Biblia, por qué todos estos libros, por qué no están los que les llaman libros apócrifos, por qué en algunas Biblias está el libro de Judith, de Macabeos, y por qué en esta no. Si ustedes quieren saber todas estas otras respuestas, ustedes necesitan inscribirse a Fundamentos del Discipulado, y ahí van a recibir un entrenamiento más propio. Pero yo quisiera avanzar con un último punto y mencionar 2 historias en la Biblia. Como dije ahorita, la Biblia está llena de historias, aunque realmente es una sola historia. Pero hay 2 historias de 2 reyes de Judá, que estas historias tienen que ver precisamente con la relación que hay entre nosotros y la palabra de Dios. Me gustaría que las leyéramos, y antes de entrar a la lectura les quiero decir, son 2 relatos un poco largos, nos va a tomar unos minutos leerlos. Por favor, sean pacientes, métanse en el relato, vean los detalles. Yo sé que hay algunos nombres ahí raros, y a mí a veces me pasa que me distraigo en querer leer bien el nombre. No sé si es mal consejo, pero no se enfoquen tanto en los nombres raros, enfóquense en lo que está sucediendo. La primera historia que yo quisiera traer a mención ahorita es la historia de un rey llamado Josías. Algunos de ustedes lo han leído ya con anterioridad y lo han estudiado. Josías fue un rey joven, tenía un corazón para Dios, y a él, en su ignorancia, porque no sabía cómo agradar a Dios, se le ocurrió, dijo: bueno, pues vamos a restaurar la casa de Dios. Él pensó que de esa manera podía rendir un culto correcto a Dios. Empezó a levantar ofrendas y empezó a recaudar fondos para resanar las grietas, es una manera de decirlo, una pintada aquí, una reestructurada por allá. Levantaron las ofrendas, llevaron alguna especie de barril o de cofre y le dijeron: ¿dónde las guardamos? Pues pónganlas en tal lugar. Y yo me imagino que cuando fueron a ponerlas en ese lugar, pues removieron cosas ahí llenas de polvo, y han de haber aventado algunos pergaminos a un lado y pusieron los barriles o los cofres. Y a alguien de curioso se le ocurre tomar un rollo de estos y leerlo. Y cuando lo está leyendo, la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia en esa persona. Y le dice a su compadre, estoy tratando de parafrasear y recrear los hechos: oye, mira lo que dice aquí. Oh, no es cierto, el rey tiene que saber. Entonces encontramos el relato completo en 2 de Reyes 22, capítulo 11. Vamos a ver qué es lo que sucedió con este hallazgo del libro de la ley. 2 de Reyes 22, 11. Vamos a leer un poco más allá del 13, pero vamos a empezar en el 22, 11. ¿Están listos? Vámonos. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Quiero hacer una pausa inmediata. Cuando el pueblo de Israel o alguien de trascendencia judía hebrea
rasgaba sus vestiduras, las rompía. Era una expresión dramática de quebrantamiento, de dolor y de convicción por haber ofendido a Dios. Este rey está, no pierdan de vista este detalle, está rasgando sus vestiduras. Versículo 12. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que se nos fue escrito. Vamos a brincarnos al 23:3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor, que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos, y con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto, y me imagino que todos dijeron amén, algo similar a esto. Bríncate al 23:4, que básicamente es como brincar al siguiente capítulo. Casi creo que en la gran mayoría de las Biblias, Reina Valera 60, va a venir un título que dice la reforma de Josías. ¿Tu Biblia dice esto? Vamos adelante entonces, 23:4. Vamos a ver cuál fue la reforma de Josías. Y antes de leer, mis hermanos, olvídense de la cuarta transformación. Hay que leer sobre Josías. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que se habían sido hechos para Baal, un ídolo, y para Acera, y todo el ejército de los cielos. Una pausa rápida. Esto de el ejército de los cielos se refiere a toda entidad que ellos consideraban que tenía poder en lo espiritual, porque no solo eran estos dos ídolos principales. Esto ya lo hemos visto antes. No solo era un ídolo principal, sino un chorro de santitos y de ídolos y de esto por aquí. Todos ellos los que este rey está diciendo: quítenlos del templo de Dios. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Perdón por las pausas. ¿Saben por qué quitó todos los ídolos de la casa de Dios? Porque el primero de los 10 mandamientos dice: no te harás dioses ajenos delante de mí. Y es lo que él leyó. Y cuando él lee no tendrás dioses ajenos, y voltea y ve toda la idolatría que había, todo el sistema a su alrededor tenía que ver con idolatría. Entendemos por qué rasgó sus vestiduras. Dijo: estamos haciendo todo menos agradar a Dios. Me quedé en el versículo 5. Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos y en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaron incienso a Baal y al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón. Y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Cuando uno estudia con calma la reforma de Josías, a mí de las primeras veces que lo leí se me puso la piel así como de gallina, como decimos. ¿Cómo que prostitución idolátrica? Había ídolos que requerían una relación sexual como culto de adoración. Más adelante leemos sobre un ídolo abominable que pedía que una familia escogiera a uno de sus hijos
literalmente para ser echado en el fuego a cambio de seguridad y prosperidad. Este es el nivel de idolatría del cual este rey se está dando cuenta. Lo que me enseñaron estaba terrible. Estamos peor que cualquier otra nación. Estamos haciendo tan mal. Mira, fue tan radical Josías, te animo a que lo leas con calma ahí en tu casa. Fue tan radical que leyó en uno de los escritos de los profetas que cierta persona, por una profecía, tenía que haber sido enterrada en cierto lugar. ¿Y sabes qué hizo? Fue y escarbó y sacó los huesos de esta persona y fue y los enterró en el lugar donde debía de haber sido enterrado. Esta es una verdadera reforma. Alguien que leyó la Biblia y quemó los ídolos. Vámonos a la siguiente historia. La siguiente historia es en relación a otro rey. Este rey se llama Joacim. Yo no sé si tú has leído sobre Joacim. Está mencionado en el libro de los reyes, en el libro de crónicas, pero me gusta el relato en Jeremías 36:1. Si ustedes quieren acompañarme a Jeremías 36:1, de ahí en sus Biblias. Y antes de continuar leyendo, respiren profundo. Esta es otra historia distinta. Vamos a concentrarnos en el segundo relato. Síganme por favor. Aconteció que en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra del Señor a Jeremías diciendo: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Tiempo. El Señor iba a perdonar la maldad y el pecado si se arrepentían. Misma cosa con nosotros. El Señor siempre nos va a perdonar, siempre nos va a aceptar si estamos arrepentidos. Continúo leyendo en el versículo 4. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que el Señor le había hablado. Bríncate al 36:10. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa del Señor, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, en la entrada de la puerta nueva de la casa del Señor, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras del Señor, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario. Y he aquí todos los príncipes estaban sentados, y menciona una larga lista de los príncipes. Vámonos al 36:20. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Versículo 21. Y envió el rey a Jehudi a que tomase el rollo, el cual tomó del aposento de Elisama, secretario. O sea, está un hombre, a ver si lo estamos entendiendo bien, está un hombre leyendo allá. Tal vez el rey está aquí en una cama, unas uvitas por ahí, un que otro esclavo haciéndole aire, un chorro de gente ahí haciéndole la barba al rey, y le dice: túmbate tu rollo y tráeme ese rollo. Y entonces dijo: pues ¿qué rollo traes? ¿Sí me entendieron, verdad? Pues total, les dijo que le trajeran el rollo. Le acercaron el rollo. Dijo: el cual tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó Jehudi a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, esto es finales de octubre, y había un brasero ardiendo delante de él. Había ahí como un calentoncito de leña. Muy bien. A partir de este momento no te pierdas los siguientes detalles. Richie, no sé si quieres ayudarme a irte preparando y te digo cuando empiezas. Versículo 23. Cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba. Agarró el rollo, lo rompió y iba echando en el fuego conforme iban leyendo.
y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero había. Y tuvieron temor, y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos. El rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Bríncate al 36:27. Y vino palabra del Señor a Jeremías después que el rey quemó el rollo y las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho el Señor, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo que todo este mal vendría de Babilonia y destruiría esta tierra y haría que no quedase en ella hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho el Señor acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David. Su cuerpo será echado en el calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y su descendencia y en él sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre todos los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Si ustedes brincan al 24:1 ahí en sus Biblias, ¿qué dice el 24:1? Dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser siervo suyo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Lo que le profetizaron cumplió. ¿Por qué estamos leyendo estas dos historias en conclusión a todo lo que estamos hablando de el poder transformador de la palabra de Dios? Ok. Josías, primera historia, primer rey, leyó la Biblia y quemó los ídolos. Josías permitió en su corazón, con fe y con disposición, permitió que la palabra de Dios fuera útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Josías recibió la palabra de Dios como una daga que penetró hasta lo profundo de sus pensamientos. Lo leyó, lo discernió, leyó su corazón y lo llevó al arrepentimiento en sencillas palabras. Un rey leyó la Biblia y quemó los ídolos. El otro rey leyó la Biblia y quemó la Biblia ignorándola. La quemó para no tener que volver a escuchar eso otra vez. Intentó silenciar su conciencia. Ay, nomás me quieren estar condenando, nomás me quieres estar diciendo todo lo malo que va a suceder. Yo no quiero compromisos, yo no quiero saber nada de esto. Ok, mis hermanos, tomen su Biblia ahí en sus manos. La pueden cerrar, no va a pasar nada. Ciérrenla por un instante. Toma tu Biblia ahí en tus manos. Mírala. Si quieres hacerlo, abrázala, huélela. ¿Quieres abrirla? Toma tu Biblia en tus manos. Yo les quiero preguntar, sin ninguna condenación, sino con toda la intención de poder permitir que el Señor traiga convicción a nuestras vidas. ¿Estás quemando la Biblia o estás quemando los ídolos? Porque al instante en que tú abandones la instrucción de la palabra de Dios, como la hierba que crece en casi cualquier banqueta, casi cualquier baldío, los ídolos se levantan inmediatamente. Rápido nos olvidamos de Dios cuando estamos en prosperidad y en salud. ¿Estás quemando los ídolos o estás quemando la Biblia ignorándola? Me impresionó las palabras de Juan Calvino, que le debemos a la Escritura la misma reverencia que le debemos a Dios, porque es la palabra de Dios. Llévate este pensamiento. Es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando leemos la Biblia nos abre a nosotros. Y cuando leemos la Biblia nos lee a nosotros y nos analiza de la forma más profunda posible,
Cuando leemos la Biblia podemos ser transformados por la palabra de Dios si tenemos un corazón abierto. Mis hermanos, vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Tú quieres nuevas revelaciones, están aquí. Aparta un tiempo en el que tú le des a la Biblia el respeto debido. No ignores la Escritura. No te envuelvas en afanes y no pongas el pretexto común: no tengo tiempo. Todos encontramos tiempo para aquello que pesa en nuestras vidas. Comienza con 15 minutos, extiéndelo a 20 minutos. Empieza a dejar de ver mensajes en WhatsApp, en redes sociales. De verdad, no se ofendan con lo que les digo, generaciones jóvenes, menos Instagram. ¿Cuántos minutos triviales perdemos en redes sociales? ¿Y cuántos minutos no invertimos en la Biblia? Entonces, ¿tú quieres que seamos unos religiosos? Quiero que seamos una congregación piadosa. Creo que no cabe duda que esta es la palabra de Dios y que hay ahora una confrontación fuerte en nuestras vidas. Mira lo que el profeta Jeremías pensaba y decía en relación a los mandamientos de Dios. Jeremías 15:16, aquí en pantalla. Fueron halladas tus palabras, dijo el profeta, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Salmo 1. Bienaventurado el varón que encuentra en Dios y en sus mandamientos su delicia, que se deleita en la ley de Jehová. Claro, viene toda esta bendición y prosperidad, porque primero viene el deleite de decir: Señor, cuánto amo lo que tú me has dicho, cuánto te amo a ti a través de lo que leo en este libro, cuánto me asombro de saber que aquí tú estás. Cierra tus ojos por un momento. Las respuestas a estas preguntas solamente tú las puedes tener. Te quiero preguntar: ¿amas tú la palabra de Dios? ¿Realmente la amas? ¿La atesoras? Imagina por un momento, con los ojos cerrados, que viniera un tiempo en el que los cristianos estemos en la gran tribulación. Bíblicamente algunos piensan que los cristianos no estarán en la gran tribulación, pero otros teólogos piensan que sí estaremos en la gran tribulación. En cualquiera de los casos, ¿qué sucedería si realmente el mundo se volviera anticristo, anticristianos? Y hubiera una persecución mundial de tal manera que se prohibiera y se quemara toda la Biblia y se borraran todos los registros de la internet, de la nube, de todo registro bíblico, se quemara y se prohibiera profesar la religión cristiana en el mundo. Imagina ese escenario. ¿Cuánto de la Biblia habrás retenido en tu corazón si estuvieras parado en ese escenario mundial? ¿Cuántos de los mandamientos de Dios habrán sido tan claros en tu corazón que pudieras sobrevivir un tiempo si quitaran la Biblia de tus manos? ¿Realmente has sido transformado por la palabra de Dios? ¿Con quién te identificas más, siendo sinceros? ¿Con el rey que quemó los ídolos o con el rey que quemó e ignoró la Biblia? Finalmente, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto?
Señor, nosotros venimos ante ti en arrepentimiento, porque sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero efectivamente, Señor, tú has enviado profetas a escribir con pluma y papel las palabras que deben de estar en nuestro corazón. Y efectivamente tú lo has hecho, Señor, porque quieres hablar con nosotros y quieres que te conozcamos y que vivamos de acuerdo a tu estándar. Ten misericordia de nosotros, Señor. Rasgamos nuestras vestiduras hoy con quebranto, con sinceridad, y reconocemos que no le hemos dado el peso suficiente a la Biblia y por lo tanto no hemos sido transformados de la forma en que deberíamos de ser transformados. Así que hoy, Señor, por tu gracia pedimos tu misericordia y la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo con una responsabilidad más consciente en cuanto a la lectura y el escudriñar tu palabra y conocerte a ti a través de tu palabra. Señor, hemos hallado tus palabras y las comemos, y tu palabra nos es por gozo y nos es por alegría a nuestro corazón, porque tu nombre ha sido invocado en nuestras vidas, oh Señor de los cielos y de los ejércitos. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por la oportunidad que nos das de corregir el rumbo y volver a retomar tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Toma un tiempo antes de que te sirvan ahí las carnitas que vas a ir a comer ahorita. No quiero pisar calles nomás. Toma un tiempo y piensa: ¿en qué momento de mi horario yo puedo iniciar una lectura más consciente de la Biblia? ¿Dónde es un momento en donde no estoy tan afanado, no estoy tan cansado, no estoy tan acelerado, no tengo esto, no tengo aquello? Piensa, ¿qué cosas realmente puedo dejar de hacer? Mamás, miércoles de atún, a comer atún, abran las latas, échenle mayonesa, porque yo voy a leer la Biblia. Hombres, ¿qué programa deportivo podemos omitir? Ignoren Fox Sports, quédense con ESPN o yo no sé cuál vean, y encuentren un momento, encuentren algo a lo que pueden renunciar. Definan un lugar donde voy a leer la Biblia: en el carro, en la mesa, en la sala, en el cuarto, en la cama, en el patio. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?